este bejuco. Hay que ponerse bejuco. Eso es palabra de Ruperta. Sí, es que yo venía por ahí, brother. La gente que me veía guiando decía, ese señor va loco o está arrebatado. Porque yo venía riéndome, bro. De verdad que por eso quería saludarla, porque de verdad que qué bendición escuchar gente. Es única. No. La comedia sana. Definitivo. Que al final le dio el toque, tú sabes. Hay que pesar nuestra vida. Sí. Dependiendo del peso, la recompensa. Y procure que ese peso no tenga gusano. O sea, que no tenga gusano. Wow. La enseñanza. No. Yo de verdad que ella es permisa. hay dones y hay dones, ¿sabes? Sí, la verdad señor. que bendigo a esta mujer espectacular con esa gracia, ¿verdad? Esa jocosidad. Y de verdad que vine gozando. También me puse a escuchar el programa que tuvieron ustedes antes de Arnaldo, Pastor Arnaldo Steide. Sí. Ustedes estaban hablando y gente estuvieron dando su opinión. Porque fui por la mañana a comprar la venita a mi esposa. Ella está acumulando puntos, Nelson. Sí, no, muchacho. ¿Y cómo? O sea, todas las mañanas, ¿verdad? No, hay mañanas y mañanas. Por ejemplo, los miércoles y los viernes pues, entro a trabajar a las 10 de la mañana. Le compras. Le tengo más tiempo para... Cuando yo entro a las 8:30, 8:15, pues me entro a las 6, a lo que hago unas cosas y otras. Pues no me da tiempo de ir a comprar la avena porque se llena la cafetería donde voy y se llena bastante. Y a veces llamo, pero no logro comunicarme porque el flujo de gente el rush es tanto que... Entonces, pero los miércoles, viernes y sábados, pues son días que son más easy. Y voy y le compro su avenita que ella le Estabas conectado en ruta y escuchaste. No, el carro mío, tú prendes el carro y ya está prendido el radio. Yo nunca apago radio. Prendo el carro y el radio está prendido ya. Sí, esto está allí. Entonces, prendí el carro y yo, wow. Y yo dije, Dios mío, no puede ser. Porque voy a traer algo que vaya en esa línea, man. Y yo, Dios mío, Señor, tú ataste. Sí, Dios confabula todo, mano. Yo me sorprendo cada vez con Dios. Es una confabulación que tiene. Cuando digo confabulación es todo tan orquestado, tan alineado de una manera que dice, no puede ser. Porque el tema viene alineado realmente. Y yo no consulté contigo. De hecho, cuando ayer te llamé, dice, ¿algún tema que tú quieres? Dice, el que tú traigas. Exacto. Y yo dije, pues, entonces yo tengo múltiples temas que yo he trabajado con relaciones de pareja y otras situaciones, ¿verdad?, emocionales. Y mi esposa me dijo, ¿tienes el tema? Y yo, sí, tengo este. Y me dijo, fíjate, eso suena bien interesante. Y yo dije, pues es el que vamos a traer. Y entonces esta mañana, yo me levanté como a las 5:45, 5:30. Pero me quedé retosando en la cama, como ese... ¿Retosando? Sí, me quedé retosando. Es que se me pegó, es que... Se te pegó bien Sí, yo me estoy con ella. 3 horas, 4, yo entonces voy a hacer otro personaje de Ruperta y qué sé yo, alguien más. Pero me quedé retosando en la cama, dando vueltas en la cama y entonces pensando y como que organizando los pensamientos para lo que va a traer aquí. Y entonces voy a hablar sobre todo resultado deseado o que usted quiere que sea diferente requiere responsabilidad de acciones intencionadas. En la vida del ser humano, en todas nuestras áreas, matrimoniales, paternofiliares, familiares, de amistades, empresarial, laboral, educativa, ministerial, vamos a tener resultados. O sea, unas consecuencias que van a estar mediadas por muchas de ellas, la mayoría, mediadas por nuestras acciones. Sí. Hay unas que se dan que tú no tienes control, ¿verdad? Pero claro, las que tú no tienes control, pues tú tienes que manejarlas de una manera donde tú puedas sacar lo mejor dentro de esa situación que tú no tienes control absoluto. Yo tengo control de la pandemia y de que la iglesia ahora tengamos más que el 30% y yo quisiera el 100%. Yo tengo control de eso, pero dentro de esa limitación que no tengo control, yo busco unas estrategias que nos ayuden para uno enfrentar esa situación. Pero la gran mayoría de nuestros resultados tiene que ver con nuestras acciones, con nuestra voluntad y decisión. Entonces, traigo el tema porque es que sigue llegando mucha gente a la oficina
y situaciones que, ¿verdad?, sigo trabajando, donde la gran mayoría de la gente quiere resultados diferentes o deseados, pero no asumiendo la responsabilidad de hacer acciones intencionadas para provocar ese resultado, sino que deja que el otro sea responsable. Wow. Y tenemos un gran problema porque entonces la gente no está asumiendo la responsabilidad de sus resultados, aunque desean resultados diferentes o desean un tipo de resultado que no es el que tienen actualmente. Entonces yo le digo a las personas, necesitas, antes que delegar la responsabilidad del resultado de tu vida, de lo que tienes, a otra persona, asúmala tú. Porque el ser humano es el único que tiene la responsabilidad absoluta de sí mismo de hacer cambios y provocar resultados deseados. Por eso le dice que todo lo que yo siembro, cosecho. No lo que el otro siembra, lo que yo siembro. Cada uno siembra, y cuando digo sembrar es una acción, porque sembrar requiere acción, entonces es lo que yo voy a cosechar. Claro, dice, pero doctor, yo he hecho muchas acciones intencionadas y no he tenido el resultado deseado. Eso podría ser una posibilidad, pero la posibilidad mayor es que sí tengas un resultado. ¿Me sigue? El que tú desees. Desde esa premisa, entonces tenemos que partir que, dependiendo de lo que usted esté viviendo, que si usted no desea el resultado que tienes, necesita, más que esperar que otro cambie o otro haga ajustes o modificaciones para ver ese resultado, usted debe iniciar esos cambios. Yo le digo a la gente, no esperes que el otro cambie para tú cambiar. No funciona de esa manera. Jamás va a funcionar de esa manera. Eso se llama difusión de responsabilidad. La responsabilidad es mía. La gran mayoría de la gente tiene esa actitud. No. Dependiendo del otro, es los cambios y ajustes que yo voy a hacer hacia el otro. Pero el otro está pensando de igual manera. Por eso se llama difusión de responsabilidad. La responsabilidad es mía, es del otro. No, la responsabilidad es nuestra. Comience con el cambio usted, no con el otro. Doctor, y si yo hago esos cambios, ¿me garantiza de que puedan haber otros resultados? No te puedo garantizar 100%, porque la vida uno no puede garantizar 100%, ¿verdad? En muchas cosas de nuestra vida, pero sí hay una alta posibilidad, casi un 90-95% de que sí. Y mucho más si eso le añade la ecuación de que usted se refugia en Dios haciendo lo que debe hacer y provoca que Dios haga lo que usted no puede hacer. Tú dijiste ahorita algo bien importante, que la gente llamó, hombres llamaron. Y Dios cambia a uno si uno decide que Dios haga ese cambio. A veces queremos que Dios cambie los resultados que tenemos en nuestra vida, de lo que sea, de matrimonial, familiar, laboral, industrial, ministerial, sin asumir la responsabilidad de que yo soy el primero que tengo que hacer una acción intencionada. La acción intencionada implica de que va a haber una acción dirigida a provocar ese resultado que yo quiero. Entonces la gente dice, no, que Dios me cambie, no, que Dios cambie nuestro matrimonio, o que Dios cambie esta situación. Y yo le pregunto, ¿y qué estás haciendo tú además de orar que Dios cambie? Porque la oración es importante, pero la Biblia dice, usted la ha repetido múltiples veces aquí, la fe sin obra es muerta. Yo espero que Dios cambie y tengo que añadir a Dios en mi ecuación de la acción intencionada que estoy haciendo para provocar el resultado. Pero el problema es que estamos delegando toda esa responsabilidad a Dios. A Dios. Así es. Alguien dijo en la radio, yo estoy orando lloré para que Dios transformara nuestra vida matrimonial. Cuando decimos eso, estamos delegando toda esa responsabilidad de Dios. Yo estoy haciendo todo lo posible, estoy desde orando a Dios, trabajando con mi vida, superando cosas en mi vida, actitudes y conductas hacia la persona que yo quiero establecer esa relación de armonía y estabilidad. Y en ese proceso Dios está interviniendo. Yo le digo a la gente, y a veces suena un poquito, y a veces choca con mucha gente, Dios no va a hacer nada que usted primero no inicie. Dios siempre espera que usted ejerza
la decisión de que usted decida que Dios quiera que eso suceda. Dios no lo va a hacer. Porque Dios nos dio el libre albedrío y la voluntad para nosotros decidir eso. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta. El que toca, se le abrirá. Es más, Dios a veces nos toca, nos redarguye, toca la puerta y dice, y el que abre, yo entro. Dios nunca va a abrir cuando toca la puerta. Él te toca la puerta para crear conciencia de que decide, ¿entro o no entro? Cuando abre, la acción la hice yo, no Dios. Entonces yo entro a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La Biblia dice, clama a mí. Fíjate que es una acción primero que Dios pide de ti. Clama a mí y yo te respondo. Dios no te responde si tú no clamas. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. O sea, hay una acción previa ante la respuesta de Dios. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré. Dios siempre está. Dios no se acerca, Él está. Tú decides acercarte. Entonces, en ese sentido, si yo quiero resultados diferentes en mi vida, en el ámbito que sea, puede ser matrimonial, laboral, lo que sea. Si yo quiero resultados diferentes en mi vida, yo necesito asumir responsabilidad de hacer acciones intencionadas para provocar ese resultado. Y en ese proceso que estoy haciendo, añado a Dios, entonces podré ver resultados. Lo que pasa es que a veces queremos resultados mágicos. Como en microondas. Oye, como estamos acostumbrados con estas cosas. Exacto. Bueno, ya el que salió el año pasado ya no sirve. Es el de ahora, que es más rápido. Porque queremos todo rápido. Nos acondicionamos, ¿sabes? Con la tecnología nos acondicionamos. Claro. Mientras más rápido, mejor. Parece. No necesariamente. Entonces, queremos resultados inmediatos. Doctor, yo he hecho unas cositas, pero es que sigue la cosa. Pues continúa, porque las acciones intencionadas, escucha lo que voy a decir, requiere esfuerzo. Primero, definir lo que quiere, porque yo tengo una acción intencionada, tengo que saber qué quiero. Cuando yo defino lo que quiero, entonces me muevo con esfuerzos y perseverancia en ese esfuerzo para lograr el resultado. O sea, que es un proceso. Yo digo a los hombres que vienen a mí y a las mujeres también, sigue haciendo cambios positivos. No, pero es que no veo, sigue haciéndolo, tranquilo. ¿Cuántos de ustedes han visto la película? Y yo creo que fue un boom cuando salió Fireproof. Sí, la vieron. Tremenda. Sí, yo la tengo en casa y le compré el libro, me lo comí. Y inclusive yo fui a un retiro matrimonial de 3 días y la noche, el sábado a la noche fue ver la película. Sí. Ver la película para reflexionar sobre ella y el domingo fue el cierre. Chacho, y aquello fue espectacular. El problema es que cuando usted ve la película, la gente la ve, se impresiona, pero está esperando que el otro sea el que haga el cambio. No yo. Y en la película, el individuo, el personaje principal, fue el que comenzó a hacer los cambios. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Hay una frase, doctor, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Claro. Porque el cambio comienza en mí, no en las circunstancias externas, en mí, pero requiere perseverancia. En la película, el hombre comenzó a hacer cambios día a día. De hecho, el libro es que cada día tiene era un mes de cambio. Cambiaba hoy una cosa, mañana hago otra cosa diferente, positiva, otra cosa diferente hacia la persona. La mujer se dio cuenta, le dijo al hombre, yo sé lo que estás haciendo. Está leyendo un libro y está siguiendo las recomendaciones. En otras palabras, ella dijo, lo que está haciendo no es iniciativa tuya. Él dijo, no, yo decidí hacerlo, sigue siendo mi iniciativa. Lo que pasa es que es una recomendación que yo decido si tomar la iniciativa de hacerlo o no. Entonces ella dijo, yo sé lo que estás haciendo. Estás leyendo un libro que te dice que tienes que hacer cada día cada cosa. Hoy estamos en el 40, ¿por qué continúa? Dice, porque el libro no me dijo que a los 40 días terminara de dejar de hacer lo que estaba haciendo, sino que siguiera haciéndolo porque se convierte en mi estilo de vida hacia ti. El hombre comenzó a hacer cambio. Yo le digo a los hombres y a las mujeres que llegan a mi oficina, porque en este mes le dije a mi asistente que ya no hay nada, no podemos tener más. La gente que llegó ahora en enero, que llegaron 28 nuevos,
fue de diciembre que se le añadió, se le dieron cita para enero, de diciembre que y le dije, no, nada más, porque este mes tengo 28 gente nueva. 28 de 2 días y medio de trabajo. Y no trabajo todos los días, yo trabajo. Wow. Y le digo a la gente, si usted quiere realmente cambios en su vida matrimonial, porque la mayoría vienen por situaciones matrimoniales, de 12 años, 14, 30, 40 años, que nunca buscaron ayuda. Nunca. Le digo, si usted desea cambios en su vida, porque lo que está viviendo es un infierno, o está seco, o está frío, o simplemente estamos allí por estar y hay un divorcio emocional, es importante que usted asuma la responsabilidad de usted hacer cambio y le haga un ejercicio. Identifica, haz una introspección, identifica qué cosas yo debería cambiar hacia él o hacia ella, qué cosas debería cambiar hacia él, hacia ella, para ser agradable a esa persona. Porque cuando usted es agradable a una persona, esa persona se siente cómoda con usted y desea estar con usted. Y provoca que esa persona también haga cambios porque se siente bien. ¿Qué posibilidades hay cuando una de las partes toma la iniciativa, pero la otra parte, sea él o sea ella, ya no ve más oportunidades para dar? Claro. Aunque la persona incorpore cambios significativos y que sean evidentes, ¿la relación va a colapsar? ¿O en tu experiencia, cuando una de las partes asume la responsabilidad de cambiar, aunque el otro o la otra no, la mayoría se salva? La mayoría de las relaciones se salvan. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? Te voy a contestar con la expresión que tú mismo dijiste en la radio. Ok. Cuando usted decide hacer cambios genuinos, que la gente busca a Cristo, cambio para que tú me garantices lo que yo quiero. No funciona. Cuando usted hace un cambio genuino, independientemente voy a hacer el cambio para ser mejor persona con esa persona, independientemente esa persona ya está resentida y no quiera hacer, darse la oportunidad, a pesar de los cambios obvios y contundentes y ¿verdad? Y reales. Yo no lo hice tan solo para poder ganarte y que esto funcione, sino porque reconozco que yo tengo que cambiar en mi vida esa actitud, porque independientemente esté con esa o con quien sea, si yo no hago esos cambios significativos, va a haber problemas. Sí. Cuando el cambio es genuino, Dios es el que pesa las verdaderas intenciones. Cuando la intención es genuina, yo voy a hacer el cambio, además de que yo quiero estabilidad y armonía en mi matrimonio, es porque reconozco y acepto que debo superar unas actitudes que, independientemente esté con esta persona o con otra o con otras, si no lo cambio va a haber problemas. Exactamente. Cuando eso ocurre, tú estás poniendo un elemento bien importante, porque Dios ve la intención genuina. Claro, todavía sigue la otra parte, la responsable de decidir. Exacto. Dios sigue bregando con la persona y a lo mejor está tocando el corazón, pero hay una alta posibilidad de que sí ocurra. Y si no ocurriese el resultado deseado, usted ganó. Exacto. Porque usted superó unas áreas en su vida que no favorecen a ninguna relación armoniosa y estable. Ganó usted como quiera. Yo le digo a muchos hombres que vienen destrozados, porque tú dijiste ahorita, la gran mayoría viene cuando hace tiempo te vengo machacando y diciendo, no me agrada esto, esto me duele, y tú sigues, y entonces la persona, entonces cuando la otra dice, o ya me cansé, o ya no voy más, entonces estoy dispuesto a hacer todos los cambios que me piden. Y muchas veces es too late, en inglés, en español se escribe too late. Y qué triste. Y es triste. Y es triste. Entonces, yo le digo a la persona, ahora cambia, no para poder restaurar la vida matrimonial que ya está hecho un desastre, o la otra persona decidió firmemente, o ya se divorció, o está en el proceso de divorcio. No cambie para poder salvarla. Cambia porque reconoce que tu conducta no es favorable en ninguna relación
ese tipo de conducta. Cambia porque lo necesitas. Porque lo necesito hacer cambio en mi vida. Para ti y para la próxima. Para mí, primero para mí, claro, para eventualmente yo tener una relación más estable con otra persona. Quien no lo haga así, la posibilidad de fracasar en una nueva relación es altísima. Oh, sí, porque el cambio no es genuino. Eso se llama un cambio manipulado. Ajá. Los cambios genuinos son los que, como usted dije, permanecen, son tuyos. Usted dijiste la expresión de la otra vez, esa expresión linda que dijiste. Aunque nada cambie. Exacto. Si yo cambio, todo cambia. Claro. De eso se trata. Pero requiere responsabilidad y requiere esfuerzo. Que ese es el gran problema. No queremos hacer el esfuerzo. Hay que esforzarse y requiere persistencia. En tu experiencia, en todo ese proceso. Última preguntita en este minutito que nos queda. La gente que viene a Cristo para salvar la relación, ¿viene a Cristo por Cristo, tanto él como ella? ¿O viene a Cristo para que la relación matrimonial se salve, pero no hay un compromiso total y absoluto con Cristo? Claro. En tu experiencia. Sí, en mi experiencia vienen para salvar el matrimonio. Entonces, cuando dice no por Cristo. Exacto. Y entonces yo en el proceso terapéutico le digo, vamos a alinear la intención, para que la intención sea la correcta. Tú deseas, y yo me gustaría que también te salvara, sea una intención, pero la que tiene mayor peso es reconocer que necesito trabajar con mi vida, independientemente la persona que yo deseo que se quede o no se quede. Entonces le digo, vamos a trabajar con la intención, porque la intención que tiene es buena, no estoy diciendo que no es buena, lo que estoy diciendo es que no es la de mayor, no debe ser la de mayor peso. La de mayor peso es reconozco. Yo hablé aquí en unas ocasiones atrás de 3 mecanismos importantes para ocurrir un cambio en la vida personal. No tiene que ver con matrimonio ni nada. Conmigo es reconocer, aceptar y tomar acciones, ¿sí o no? Sí. Lo primero es reconocer. Yo reconozco que la vida que yo tengo o mi conducta, mis actitudes que yo tengo, independientemente de ser con esa, con sea, en el trabajo, no es buena. Necesito cambiar. Cuando yo reconozco, esa es la intención o la actitud correcta de yo trabajar conmigo, porque reconozco, acepto que necesito cambiar. Claro, hay otros resultados, otros deseos que yo tengo, que viene siendo que quiero salvar la relación, quiero mantener el trabajo, que quiero que me restituyan. Fantástico, pero la principal, la intención central es yo reconozco que necesito cambiar. Entonces yo comienzo a trabajar con esa persona que viene a la oficina para salvar el matrimonio, pero no es una intención de cambios genuinos, sino manipulados, temporeros. Cambio, te atengo y vuelvo a lo mismo, porque nunca reconocí que yo necesito ese cambio. Entonces yo en mi trabajo personal con esa persona en terapia le voy trabajando para que defina bien esa intención. Tiene que haber una actitud correcta. De lo contrario, brother, you wasting your time and your money conmigo. ¿Sí, cómo me estás pagando? Sí, claro. Y te voy a cobrar. Créeme que te voy a cobrar. Entonces estás peleando. No, yo digo, sí, a la gente que hablarle, claro. yo soy bien transparente y cristalino. Muy bien. Estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Pero no lo hagas, vete, termina la relación, divórciate si la intención que tienes no es la correcta, brother. Amén. Nelson Torres en esta mañana. Wow, a veces parezco duro, ¿verdad? Ay, Dios mío, yo los quiero, los amo en el amor de Cristo, lo hago a veces fuerte, pero con amor, porque realmente lo que quiero es que usted tenga una mejor calidad de vida. Claro, así se recibe. Sí, y así se entiende, muy bien. Ese es el amor de Dios, así de firme es el amor de Dios. Oh, yes. Ese es el amor de Dios. Sí, señor. Y somos el cambio que estamos esperando. Y somos el cambio. La gente vive esperando cambio y nosotros somos el cambio que estamos esperando. ¿Quiere dar el número para que lo llamen 28 más o...? No, vamos a darlo en el aire. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Aquellos que son mis pacientes sigan llamando, ¿verdad? Porque es que ya no hay, las citas están bien complicadas. Okay. Dios les bendice y el amor de Dios sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Nos Doctor vemos. Nelson Torres. Y por ahí viene la doctora Marlene Arroyo. En breve. El reto de los teólogos.